Es demasiado sociable para ser autista, pero si mantiene el contacto visual, si tiene amigos, si habla muchísimo. ¿Te suenan estas frases? Porque probablemente las hayas escuchado más de una vez y lo peor de todo es que muchísimas veces vienen de profesores, de familiares, bueno, de cualquier persona, como yo digo, que tiene cierta relación contigo, ¿no? Y el problema es que esta frase ha hecho muchísimo daño en el sentido de que nos ha hecho creer que un niño autista tiene que estar siempre solo, o sea, que va a evitar mirar a los ojos, que no tiene interés por relacionarse con los demás, y eso simplemente pues no es cierto. Y no es cierto porque hay muchísimos niños autistas que disfrutan muchísimo estando con otros, que buscan jugar con ellos, que quieren hacer amigos, que hablan sin parar, que sonríen, incluso parecen muchísimo más sociables que el resto de los niños del grupo. Pero una cosa es querer relacionarse y otra cosa muy distinta es que esa relación le resulte realmente fácil, porque ser sociable no significa que no tenga dificultades sociales. Esa diferencia es enorme y es importante tenerla en cuenta. De hecho, hay muchísimos niños que hacen ese esfuerzo enorme durante todo el día por intentar encajar, por intentar seguir esas conversaciones, entender bromas, interpretar las intenciones de los demás o saber cómo actuar en cada situación, ¿no? Como yo digo, el intentar hacer lo que los demás esperan de él. Y desde fuera, pues parece que todo se vea como muy bien, como muy sencillito, pero al final ellos desde dentro están totalmente agotados y cuando llegan a casa, pues es totalmente normal que acaben explotando. Por eso en este vídeo quiero ayudarte a entender precisamente esto. Quiero que entiendas que un niño autista grado 1 leve tiene unas experiencias y unas vivencias internas que son invisibles para el resto de la sociedad. Y cuando tú entiendes esto, empiezas a ver a tu hijo desde otro punto de vista. Yo sé que no es fácil, porque cuando parece que el niño lleva una evolución lo más parecida a un niño neurotípico, cuando sus retos pues no son retos demasiado visibles, ¿no? Como pueden ser esas dificultades en la comunicación, ¿no? Que podemos ver en un grado más severo, pues ahí empezamos a pensar si quizás, pues bueno, pues a lo mejor no es autismo, ¿no? Porque hay tantos mitos que al final nos llevan a pensar que, bueno, pues a lo mejor es alguna otra cosa, pueden llegar incluso a ser manías. Y eso muchas veces nos hace anclarnos en ese pensamiento de, bueno, quizás pueda hasta incluso llegar a ser pasajero. Pero cuando un niño autista va creciendo, un grado 1 va creciendo, la vida cada vez se lo pone un poquito más difícil. ¿Y por qué se lo pone un poquito más difícil? Pues porque las exigencias a las que se tiene que enfrentar son totalmente diferentes a cuando tenía 3, 4, 5 añitos. ¿Por qué? Porque al final tiene que cumplir con unos estándares para los cuales no está preparado. El pasar demasiado tiempo en el aula de una manera tranquila para él realmente es muy, muy, muy complicado. Y es muy complicado porque mantener la atención, seguir el ritmo de la clase en un lugar que es muy hostil para él, en un lugar donde hay muchos estímulos, hay mucha imprevisibilidad auditiva, hay muchos cambios y donde básicamente él no se siente para nada comprendido, pues es una sobrecarga sensorial que inicia, como yo digo, a las 8 de la mañana y que cuando llegan a las 5 de la tarde, pues ese niño ya no puede más. O sea, pensando que ya entró al cole con una mochila totalmente cargada, ha tenido que abordar una jornada escolar la cual no estaba preparado, el entorno no estaba adaptado y no tenía esos recursos de regulación, en muchos casos, para, bueno, para poder ir, como yo digo, bajando otra vez ese nivel y poderse adaptar a ese entorno. ¿Qué ocurre cuando el niño llega a casa? Pues que al final el niño termina esa jornada escolar donde viene de estar en un entorno súper hostil para él y llega al lugar tranquilo, que es su casa, ¿no? Donde está mamá, donde está papá, donde por norma general una persona se siente cómoda. Pues es muy normal que ahí empiecen las crisis, ¿no? Muchas familias me dicen, Laura, pero es que en el cole todo está bien.
y cuando llega a casa mi hijo explota. Bueno, tu hijo explota porque simplemente se ha quitado esa máscara, porque ha dejado de ser esa persona de cara al resto. O sea, él en el cole está enmascarando constantemente y cuando ha llegado a casa ha sido dejar la mochila, quitarse esa máscara y sacar a relucir la persona que realmente hay, de todo, hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que no es que las crisis vengan porque mi hijo es un niño caprichoso, no es que vengan porque simplemente tiene manías y si no se hacen las cosas como él quiere, pues da lugar a ese tipo de conducta, pues empezamos a entender que todos esos momentos explosivos, todas esas conductas disruptivas, como muchos les llaman, pues no son nada más ni nada menos que una forma de decirte ya no puedo más, ¿vale? Y esto es algo que me gusta mucho compartir con las familias porque al final tener un perfil autista grado 1, acompañar en el día a día un perfil autista grado 1, si cabe, es más difícil que acompañar a un niño autista grado 2 o grado 3, puesto que los niveles de apoyo son menores, muchas veces no somos conscientes de lo que está sufriendo esa persona, porque para nosotros es un poquito invisible. Entonces, es importante que si tienes un niño autista grado 1 y empiezas a notar esas manías, tarde sí, tarde no, tu hijo tiene esas crisis, tiene esas explosiones, que empieces a ser consciente de que no lo hace en casa porque sea un niño desobediente o caprichoso, lo hace en casa porque tú eres su lugar seguro. Y es el momento donde más cómodo y más relajado se siente para ser realmente quien es. Entonces, cuando empieces a entender que tu hijo viene de sobrevivir a un entorno demasiado hostil y ha llegado a un entorno donde realmente se siente tranquilo, vas a empezar a acompañarlo, vas a empezar a guiarlo y sobre todo vas a dejar de cuestionar por qué hace ciertas cosas y vas a empezar a entender el origen de muchas de esas conductas. Porque, lo vuelvo a repetir, el autismo grado 1 lo han vendido como que era el autismo más leve, como que era el autismo que, bueno, que no se le va a notar, ¿no? ¿Cuántas veces un pediatra, un neuropediatra, ha dado un diagnóstico y seguidamente de ese diagnóstico pues ha dejado esa frase caer de, bueno, pero es el más leve, estate tranquila, porque apenas se nota. Eso es un arma de doble filo, porque cuando un neuropediatra da un diagnóstico desde ese punto de vista a una familia que está totalmente desbordada, no le está ayudando. Yo sé que cuando te echan ese jarro de agua fría es como una manera, ¿no?, de ponerte esa toalla y decirte, bueno, pero todo está bien. Y a veces ese pequeño gesto, ¿no?, que incluso te hace salir con un poquito más de tranquilidad, de decir, bueno, pero mi hijo no es ese niño, ¿no?, que se está balanceando, no es ese niño que se está autolesionando. Bueno, quizás lleve razón, quizás no se note tanto, pues eso al final lo que te va a hacer es que inconscientemente empieces a acompañar a tu hijo desde el desconocimiento, desde la falta de información, desde el intentar compararlo inconscientemente entre iguales y ver que, bueno, más o menos, pues no se nota. Y eso lo que hace realmente es que el niño empieza a crecer sin recurso. Por eso en el día a día muchas de las situaciones las ves como una manía y no las ves como una forma de canalizar ese malestar que está viviendo internamente, o no lo veas como una forma de regularse y eso no le va a ayudar. Así que mi recomendación como logopeda experta en autismo es que si tienes un niño con diagnóstico de autismo grado 1, que seas muy consciente desde el principio, porque cuando entiendas qué función tiene cada una de las conductas que tu hijo hace en su día a día, es donde realmente le vas a poder ayudar, le vas a poder acompañar y vuestro día a día va a ser muchísimo, muchísimo más tranquilo, porque ya no se va a sentir cuestionado, se va a sentir comprendido y va a sentir que ya no es que sea un entorno seguro, es que papá y mamá entienden perfectamente por qué se siente así y ya no le cuestionan, sino le acompañan. Así que espero que este vídeo te ayude porque ese desconocimiento, como yo digo, y esos mitos hay que empezar a romperlos, sobre todo las familias que lidiáis con este perfil a diario y al final, por el bien de todos y por vuestra salud mental, pues es importante que lo tengáis en cuenta porque el autismo grado 1 a día de hoy es el autismo que más se sufre y el autismo que, si me apuras, es un autismo que más se va a notar de cara a esa preadolescencia y a esa adolescencia.